Hola, continuamos con el desarrollo de las guías de análisis económico y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los agregados monetarios y la política monetaria. Vamos a seguir como siempre entonces las gráficas. Estamos en la unidad número 10. Se titula Moneda y crédito, inflación y desempleo. Recordemos que dos herramientas importantes que tiene el Estado para poder intervenir en la economía y evitar los desequilibrios son la política fiscal y la política monetaria. Hemos visto en otras unidades cómo funciona la política fiscal, es decir, aquella en la que trabajamos sobre los ingresos y los gastos del Estado para producir efectos deseados en la economía. En esta oportunidad vamos a ver cómo funciona esta otra herramienta, que es la de política monetaria. Recordemos que el órgano rector, en el caso de nuestro país, en este aspecto, es el Banco Central de la República Argentina. No lo confundamos con el Banco Nación, que es una entidad con funciones financieras como la de el resto de los bancos, y es muy diferente al trabajo que realiza el Banco Central. Entonces, la entidad rectora en materia de política monetaria en Argentina es el Banco Central, un organismo del Estado dotado de cierta autonomía necesaria para poder llevar adelante con independencia las estrategias que demanda la gestión monetaria. Recordemos también que este aspecto los economistas lo consideran tan importante y relevante que en algunas otras realidades incluso se llega a que el ente rector esté completamente separado del Estado, como ocurre en los Estados Unidos, donde la Reserva Federal es un organismo completamente independiente del Estado. Recordemos entonces un esquema que ya hemos visto acerca del funcionamiento básico de una economía, donde reconocíamos un sector de empresas y un sector familias. Las empresas producen bienes y servicios que son adquiridos por las familias, y estas proveen a las empresas de los factores productivos, trabajo, capital, recursos, de los cuales son titulares, para que sean combinados esos factores o recursos en el ámbito de las empresas y poder generar estos bienes y servicios. De esta manera queda definido lo que sería un flujo real de bienes, servicios y factores productivos. En sentido contrario, avanza otro flujo. Las familias, por el hecho de proveer a las empresas de esos factores productivos, reciben a cambio retribuciones. Recordemos, el trabajo es retribuido con salario, el capital con interés, los recursos naturales con renta, la capacidad empresarial con beneficios. Y esos ingresos o retribuciones son utilizados por las familias para realizar los gastos en compras de bienes y servicios. Es decir, que frente a ese flujo real de bienes y de factores, existe un flujo monetario que circula en sentido contrario. La idea de la política monetaria es tratar que exista en todo momento un equilibrio entre el flujo real y el flujo monetario. Es decir, que la economía real, la de la producción de bienes y servicios, esté equilibrada con la liquidez del sistema, esto es, la cantidad de recursos monetarios que existe en el mismo. Lo ideal es que no existan excedentes ni faltantes de recursos monetarios para que la economía no sufra congelamientos o para que no se recaliente demasiado. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que va a definir el valor de la moneda? Esta ecuación que estamos viendo nos permite comenzar a entender un poco esta cuestión. La cantidad de dinero que circula en el sistema tendrá que estar, como decíamos recién, en equilibrio con la cantidad de bienes que se producen y el nivel de precios de esa economía. M es la cantidad de dinero que existe en la economía, Q es la cantidad de bienes y P el nivel de precios. La cantidad de dinero debe ser la necesaria para el nivel de transacciones que se realizan en esa economía. Entonces, el equilibrio de flujo real y monetario es una condición necesaria
para preservar el valor de la moneda. Decimos entonces que la liquidez del sistema, es decir, la cantidad de recursos monetarios que se vuelcan al mismo, no debe ser demasiado ni tampoco debe haber faltante, porque tanto en uno como en otro caso se producen inconvenientes. El excedente puede presionar sobre los niveles de precio y el faltante de liquidez puede provocar deflación y parálisis o enfriamiento en el nivel de actividad económica. Cuando hablamos entonces de que necesitamos mantener un equilibrio entre la cantidad de dinero en el sistema y el flujo real de bienes o de producción en el mismo, nos damos cuenta que entonces el valor de una moneda está muy directamente relacionado con el nivel de actividad o productividad que tiene una economía. Ahora bien, la cantidad de dinero que vuelca el Estado al sistema no es la única que termina funcionando en el mismo. Existe lo que conocemos como el dinero bancario. Los bancos, al recibir estos recursos, y lo mismo los particulares, cuando lo reciben, lo vuelven a hacer funcionar y de esa manera se va creando más dinero. Una persona que recibe una cierta cantidad de dinero lo va a utilizar en parte para sus consumos, probablemente otra parte decida ahorrarlo y colocarlo en un banco. El banco que recibe ese dinero también reserva una porción y otra decide prestarlo porque ese es su negocio. Entonces, otra persona recibirá ese préstamo y hará lo mismo, utilizará una parte para consumir y otra lo dejará en el sistema bancario que volverá a ser utilizado por el mismo otro banco para ser prestado a otra persona. De esa manera, ese dinero físico emitido por las autoridades monetarias se multiplica por las características del funcionamiento bancario. Entonces se crea lo que denominamos dinero bancario. Así que es necesario cuantificar ese dinero bancario para poder saber cuánto es la liquidez que efectivamente existe en la economía. Vemos aquí una primera ecuación en la que BM representa la base monetaria. La base monetaria sería el dinero físicamente emitido por el Estado. Ese dinero se multiplica por un factor K y finalmente la liquidez real del sistema termina siendo OM, que sería la oferta monetaria. Entonces tenemos aquí dos conceptos, base monetaria y oferta monetaria. Base monetaria es el dinero emitido originariamente y la oferta monetaria es ese dinero amplificado por el dinero bancario. K es entonces el multiplicador bancario y nos indica qué tanto crece el dinero originariamente emitido. No lo debemos confundir con el multiplicador del gasto. Entonces, la relación entre oferta monetaria y base monetaria nos va a dar el valor de K. Ahora bien, si K es igual a la oferta monetaria sobre la base, veamos qué representa la oferta y qué representa la base en términos cuantitativos. Decimos que la oferta monetaria, OM, es el dinero que efectivamente, o la liquidez que efectivamente existe en el sistema, y va a estar dada por EMP, que es el efectivo en manos del público, el dinero físico, más los depósitos del sistema. Y BM, que es la base monetaria, recordemos, es el dinero originariamente emitido por el Estado, va a estar representado por el efectivo en poder del público, más R, que son las reservas que realizan los bancos. Entonces decíamos, por cada billete que emite el Estado, la gente reserva una parte, no la deposita, y los bancos que reciben depósitos tampoco prestan todo el dinero, sino que una parte la reservan. Entonces, lo que reserva la gente más lo que reservan los bancos nos da el valor de la base monetaria. Ahora vamos a recurrir a un artilugio matemático para llegar a una fórmula que nos sirva de multiplicador monetario
para poder trabajarlo. Vamos a dividir numerador y denominador por una misma expresión. En este caso vamos a utilizar el valor D de los depósitos. Entonces, la suma del efectivo en manos del público más los depósitos lo dividimos por D, que son los depósitos. Y lo mismo hacemos en la otra expresión. Luego vamos a aplicar distributiva, tanto en una como en otra expresión, y vamos a llegar que el efectivo en manos del público sobre el nivel de depósitos más 1 dividido el efectivo en poder del público sobre los depósitos más la relación de reservas y depósitos nos va a estar dando el valor del multiplicador. Ahora, si reemplazamos la expresión de efectivo en manos del público sobre el nivel de depósitos por la letra E y la relación de reserva y depósitos por la letra L, vamos a tener entonces que el multiplicador monetario va a ser igual a E más 1 sobre E más L, donde E, recordemos, es la relación del efectivo en manos del público y el nivel de depósitos. Eso nos está dando una idea de cuál es la preferencia por la liquidez que tiene la gente, es decir, cuánto dinero decide reservar para su uso y no lo ahorra. Es la preferencia por la liquidez. Y L es la preferencia por la liquidez de los bancos, porque si L es la relación de reservas respecto del nivel de depósitos, es entonces cuánto los bancos deciden guardar y no prestar. Los bancos reservan por distintos motivos. Por motivos propios, de estrategia, de su funcionamiento, y también porque el Banco Central les exige diferentes niveles de reservas. Observen que tanto la preferencia por la liquidez del público como la preferencia por la liquidez de los bancos tiene una relación con el valor del multiplicador monetario. Eso significa que si el Banco Central trabaja sobre el nivel de reservas, puede lograr contraer o expandir la oferta monetaria del sistema. Si el Banco Central indica a los bancos del sistema que reserven más dinero, eso significa que tienen menos capacidad prestable. Si tienen menos capacidad prestable, entonces la expansión del dinero bancario será menor y entonces de esa manera el Banco Central está restándole liquidez al sistema. Si en determinado momento hace falta inyectar liquidez al sistema, el Banco Central entonces dirá a los bancos del sistema que reserven menos. De esa manera los bancos van a tener la posibilidad de prestar más y habrá una mayor expansión entonces del dinero bancario. De esa manera, mediante la política de nivel de reservas del sistema bancario, además de otros instrumentos como los préstamos a los bancos, el sistema de redescuentos, son distintas herramientas concretas a través de las cuales el Banco Central busca inyectar o quitar liquidez al sistema según las circunstancias del momento. Si existe mucha liquidez, se absorbe la misma, y si hace falta recursos, se vuelcan recursos a la economía para que pueda seguir funcionando. Y si hablamos del valor de la moneda, tenemos que hablar del concepto de inflación, que tiene que ver con un aumento persistente y generalizado en nivel de precios de una economía. Que aumente el precio de ciertos productos no es inflación. La inflación supone el aumento generalizado de todos los precios de la economía y de una manera persistente, de una manera constante. ¿De qué manera se controla el problema de la inflación? Para ello, debemos recurrir a los conceptos de equilibrio macroeconómico y a las políticas con las cuales cuenta el Estado para poder mantener ese equilibrio macroeconómico, y que básicamente va a estar ligado a la política monetaria, esta que acabamos de comentar, que lleva adelante el Banco Central, inyectando liquidez o quitándola del sistema según convenga, la política fiscal, que es la que, según vimos, realiza el Estado para
tratar de mantener el sistema en condiciones cercanas al pleno empleo, con un nivel de actividad y producción importante, y también la política cambiaria, que tiene que ver con la gestión de la relación de la economía con el resto del mundo. De manera entonces que el modo de controlar la inflación tiene que ver con mantener en equilibrio macroeconómico estos tres aspectos: el aspecto monetario, el aspecto fiscal y el aspecto cambiario. De esta manera terminamos con esta pequeña guía acerca de todos los aspectos que tienen que ver con la política monetaria y que tienen relación con este tema tan importante como es el de la estabilidad de precios de una economía, que en la visión de todos los economistas constituye una precondición necesaria para un crecimiento y un desarrollo ordenado. Muchas gracias.